Cuando escuchas el nombre de Chechenia, lo primero que se nos viene a la mente es guerra, destrucción, homosexuales siendo perseguidos y muchos guerrilleros atrincherados en terrenos montañosos. Y no es para menos, pues podría considerarse como uno de los territorios más conflictivos de nuestros tiempos, pero que hoy por hoy se encuentra pacificado. Y digo esto bien entre comillas. ¿Qué onda con Chechenia y por qué ha sonado tanto en las noticias? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Primero, definamos cuál es el estatus actual de la República de Chechenia, sobre la cual no te debes confundir por el nombre, pues por más que tenga la denominación de república, no es un estado soberano como tal. Más bien, es una de las 22 repúblicas que conforman la Federación Rusa, un país dividido en 85 sujetos federales, entre ellos óblasts, distritos autónomos, ciudades federales, krais y las ya mencionadas repúblicas. Estas entidades, de las que se habló en este video, cuentan con un alto nivel de autonomía, así como sus propias constituciones, idiomas oficiales e himnos nacionales, y están basadas en un pueblo. En este caso, el checheno, un grupo étnico del Cáucaso que por cuya filiación lingüística se puede asociar a los georgianos, circasianos o abjasios. Y por si te preguntas, su idioma suena así. Los chechenos son autóctonos del Cáucaso Norte. Hoy existen unos 2 millones, la gran mayoría en la misma Chechenia, y unos 200.000 tanto en el resto de Rusia como en otros países. Resulta que el Cáucaso ha tenido una de las historias más complejas de todas, llena de diversos estados que surgían y que podían mantenerse bastante aislados gracias a la geografía montañosa. Los chechenos no fueron la excepción, aunque nunca faltaron los imperios que llegaban y conquistaban todo lo que podían. Los que más nos competen fueron el Kanato Házaro y el Califato Omeya, quienes entre los siglos 7 y 10 ocuparon todo el Cáucaso, siendo la primera vez que la religión estaba completamente bajo la soberanía de algún estado. Con el tiempo, los árabes musulmanes de los califatos se imponen a los házaros y dejan un importantísimo legado que persiste hasta el día de hoy en el pueblo checheno, el Islam suní, parte fundamental de su identidad. Con el paso de los siglos, se formaron una gran diversidad de estados en el Cáucaso de difícil acceso por la ya mencionada geografía montañosa. Algunos imperios que llegaron a someter o avasallar momentáneamente a los chechenos y pueblos cercanos fueron los selyúcidas, los georgianos, los mongoles, la Horda de Oro, los timúridas, los persas safávidas y finalmente los rusos hacia el siglo XIX. Aquí es cuando vale resaltar la fundación de un estado confederado de pueblos caucásicos de la cual los chechenos hicieron parte, el Imanato del Cáucaso. Este fue fundado en 1828 y comprendió los actuales territorios de Chechenia, Ingusetia y el Dagestán. Este fue un estado con una clara ideología radical islámica y cuya creación se puede atribuir a servir como un contrapeso contra el expansionismo de Rusia. Con este imperio se desata la denominada Guerra del Cáucaso, la cual había iniciado desde 1817 en contra de todos los pueblos de la región. Dentro del liderazgo checheno, destacan líderes como el caudillo Mansur Ushurma. Al cabo de 5 décadas, Rusia consigue hacerse con el control de todo el territorio, absorbiendo por completo al Imanato del Cáucaso, pero no sus ideas yihadistas que se mantuvieron hasta nuestros días. Pero como te imaginarás, los chechenos no se quedarían con los brazos cruzados y se intentaron zafar de los rusos durante sus 2 grandes caídas. La primera, durante la caída del Imperio Ruso, y la consecuente guerra civil. En 1917 se proclaman 2 estados. Por un lado, la República de las Montañas del Cáucaso Septentrional, un estado federado con otros pueblos musulmanes del Cáucaso como ingusetios, osetios y dagestaníes. Por el otro, el Emirato del Cáucaso Norte, de esencia chechena casi por completo, que tuvo la protección del Imperio Otomano y que, como su nombre lo indica, fue de ideología radical yihadista. En tan solo 3 años,
El Ejército Rojo logra ocupar estos dos estados, los cuales son reintegrados a la naciente Unión Soviética bajo el nombre inicial de la República Autónoma Socialista Soviética de la Montaña. Como los soviéticos eran conscientes de lo conflictiva que es esta región, en tan solo 4 años, esta entidad se divide en 5 óblasts autónomos basados cada uno en un pueblo del Cáucaso. El que nos compete es el Óblast Autónomo Checheno. Es decir, estas entidades tuvieron el estatus de provincia dentro de Rusia, a diferencia de otros pueblos como armenios, kazajos o tayikos, que tuvieron desde un inicio el estatus de república. La razón es que Moscú tenía un claro interés por la región del Cáucaso Norte por 2 motivos: los recursos naturales como el petróleo y gas natural, y que el territorio le servía como una frontera natural que ayuda a su protección, y el terreno montañoso del Cáucaso era perfecto para ello. De todos modos, en 1936 asciende al estatus de República Autónoma Socialista de Chechenia e Ingusetia, que como su nombre lo indica, se hizo en conjunto con los territorios habitados por ingusetios, también caucásicos y musulmanes, pero siempre dentro de la República Socialista Soviética de Rusia. Nos acercamos a la Segunda Guerra Mundial, un periodo en donde los crímenes fueron tan pero tan numerosos que a veces algunos ni suenan. Te cuento uno de estos. Entre febrero y marzo de 1944 ocurre la deportación de chechenos e ingusetios, en la que la gran mayoría de estos pueblos fueron deportados a Asia Central bajo el pretexto de que algunos de ellos colaboraban con los nazis. Aunque claro, muchos consideran que esto fue solo una excusa para la rusificación de los territorios. Sea como fuere, en este episodio murieron por el hambre y desolación entre 123 y 200.000 chechenos e ingusetios, aproximadamente un cuarto de la población total, lo cual, como te imaginarás, no hizo más que aumentar el odio contra los rusos. Es así que los chechenos tuvieron que esperar 5 décadas más para volver a realizar un intento de emancipación de Rusia. Sí, me refiero a la disolución de la Unión Soviética tras el fin de la Guerra Fría, cuando se proclama la República de Chechenia de Ichkeria bajo el mando del caudillo Johar Dudayev, quien contaba con un gran sustento popular. Y aquí te preguntarás, ¿por qué Chechenia no pudo seguir el mismo destino que Azerbaiyán, Estonia o Kirguistán? Como se mencionó, Chechenia siempre hizo parte de la República Socialista de Rusia. Por tal motivo, no tenía el mismo estatus jurídico que las otras 15 repúblicas que sí pudieron concretar su independencia de manera pacífica y las cuales obtuvieron el pleno reconocimiento internacional. De todos modos, Dudayev pudo gobernar 3 años en su país, enfocándose sobre todo en fortalecer las milicias para contrarrestar la inminente invasión rusa. Esta se facilitó por el hecho que dentro de las fronteras chechenas existía población y grupos prorrusos. Es así que en 1994, el entonces presidente Boris Yeltsin emprende la invasión, estallando así la Primera Guerra de Chechenia. Luego de casi 2 años de combate, y a pesar de tomar en una primera instancia la capital Grozny, las tropas rusas no soportaron la resistencia de las guerrillas favorecidas en un territorio montañoso que les ayudó a prevalecer. Es así que Yeltsin se retira en agosto de 1996, no sin antes conseguir la muerte del líder Dudayev. Como represalia por la invasión, decenas de miles de rusos étnicos que vivían en Chechenia fueron masacrados. Se estima que las bajas civiles en esta guerra podrían llegar hasta las 100.000. Sea como fuere, Chechenia pudo mantener su independencia, pero ¿a qué costo? El país estaba completamente destruido y con una economía deplorable, gobernado por una clase política con poder limitado. Esto conllevó a que los antiguos comandantes del ejército checheno se conviertan en señores de la guerra que controlaban ciertas partes del país y que contaban con sus propias milicias. Y claro, la Sharia o ley islámica se aplicó con mayor o menor intensidad. Sí, un verdadero estado fallido. Es aquí cuando aparece una importante figura que fue ganando sustento popular, Ahmad Kadyrov, partidario del retorno a Rusia. Su discurso iba enfocado a acabar con el deplorable estatus del país en donde reinaba la violencia y la pobreza.
Esto va de la mano con la llegada al poder en Rusia de Vladimir Putin, quien ve a Chechenia como la oportunidad perfecta para su carrera política y a Kadyrov como un aliado clave. Por otro lado, en la vecina República Rusa del Dagestán surge un movimiento radical conocido como la Shura del Dagestán, que tenía la idea de imponer un Estado islámico en el territorio y para ello recibe el apoyo de una milicia dirigida por uno de los señores de la guerra más prominentes de Chechenia, Shamil Basayev. Esta invasión es repelida por las fuerzas rusas. A esto se suma una serie de atentados terroristas en Moscú, como las explosiones en edificios en septiembre de 1999 perpetrados por radicales chechenos. Todo esto conllevó al estallido de la Segunda Guerra de Chechenia, en donde Putin lucha junto a Kadyrov en contra de la Chechenia e Ichkeria, quien era a su vez apoyada por las milicias de los señores de la guerra y por grupos yihadistas como el Emirato del Cáucaso, los muyahidines e incluso el Al-Qaeda. Este enfrentamiento se extiende por 10 años y en el transcurso de la guerra, Basayev ordena nuevos atentados en Rusia, siendo la toma del Teatro Dubrovka en Moscú en el 2002, en donde murieron más de 170 personas, el más representativo. En Chechenia también eran comunes estos atentados y en uno de ellos, ocurrido en el estadio de Grozny, acabó con la vida de Ahmad Kadyrov, quien es sucedido a la larga por su hijo, el famoso Razman Kadyrov, quien continúa en el poder hasta nuestros días. Para el 2009, todos los líderes separatistas, incluyendo el mismo Basayev, son abatidos, lo cual significó el fin de Chechenia y Ichkeria y el retorno del territorio bajo plena soberanía rusa. Esta victoria significó el despegue de la carrera política de Vladimir Putin, quien para evitar futuros problemas en Chechenia llegó a un acuerdo con Kadyrov basado en una especie de vasallaje. Hoy por hoy, Kadyrov tiene amplias libertades para gobernar en su territorio como le plazca, obteniendo el pleno apoyo y protección de Putin, quien a su vez se hace de la vista gorda con los atropellos a los derechos humanos que ocurren en Chechenia, especialmente la persecución de hombres homosexuales. Casos como el del cantante Selim Bakayev, quien desapareció en el 2017, suelen ser relacionados a la purga anti-homosexual que se vive en Chechenia. Como respuesta, Kadyrov se ve obligado a prestarle lealtad a Putin, lo que se ve plasmado en que las milicias chechenas, expertas en combates urbanos, han ido a combatir a las guerras en Siria y en Ucrania a nombre de Rusia. Por todo lo anterior, no cabe duda de que Chechenia es un territorio único en su especie, cargado de una violenta historia y en la que los radicalismos que atentan contra los derechos humanos parecen no encontrar un fin. ¿Conocías sobre Chechenia? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unamanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!